Mamá You sonrió can't con ignore this any suficiencia como si longer. ya I supiera el have no final. choice. This is Ella how lo it ama must a él, be. There's no a always a ti. choice. Déjale la casa y el dinero. Firmé los papeles del divorcio y me lo quedé todo. Hola, Reddit. Nunca imaginé que estaría escribiendo algo así, pero aquí estamos. Mi propia madre me dijo con cara seria en la mesa que le entregara a mi esposa a mi hermano, mientras todos los demás estaban sentados en silencio como si fuera una decisión familiar normal. Sin gritos, sin sorpresa, solo tintineo de platos y asentimientos como si fuera un asunto familiar normal. Sé que suena loco, así que déjame retroceder porque necesitas el contexto completo para entender lo profundamente desordenada que está mi familia. Me llamo Nathan. Tengo 32 años. Soy hombre, y he sido el cajero automático de la familia desde que tengo memoria. Mi hermano menor, Kyle, de 29 años, también hombre, siempre ha sido el niño de oro, el que no podía hacer nada malo, el que tenía infinitas oportunidades y cheques en blanco mientras yo recibía sermones sobre responsabilidad. Es la clásica disfunción familiar de clase media, excepto que yo era quien realmente lo financiaba con dinero real. De niño, el favoritismo era tan obvio que haría sonrojar a cualquier productor de un reality. Kyle recibió un coche para su 16º cumpleaños, un Honda usado decente que mis padres presumían con orgullo. A mí me dieron un sermón sobre la responsabilidad y un pase de autobús. Cuando pregunté por qué había tanta diferencia, mi padre me dijo que necesitaba aprender el valor del trabajo duro. Al parecer, Kyle no necesitaba esa lección porque todavía se estaba descubriendo a sí mismo. Trabajé durante toda la secundaria en una ferretería, ahorré cada dólar y me compré mi propio coche a los 17 años, un Toyota destartalado que perdía aceite y tenía una grabadora que devoraba cada casete que le metía. Mis padres elogiaron a Kyle por aceptar su regalo con tanta amabilidad, pero luego me dijeron que mi coche daba vergüenza ajena y que debería aparcarlo calle abajo cuando vinieran sus amigos. La universidad siguió la misma pauta. Conseguí una beca parcial y trabajé en 2 empleos para cubrir el resto, graduándome con $15,000 en préstamos estudiantiles que pagué yo mismo en 3 años. Kyle fue a una escuela privada que costaba $60,000 al año porque se merecía la mejor educación. Mis padres cubrieron sus estudios durante 2 años hasta que se les acabó el dinero. Y entonces empezó la llamada. Nathan, tu hermano necesita terminar la carrera. ¿Puedes ayudar? Solo $20,000 para que termine el último año. Te lo devolveremos. Nunca lo hicieron. Kyle dejó la escuela de todos modos en 5º año para dedicarse a su pasión por la fotografía. El equipo fotográfico de $40,000 que le compré probablemente esté ahora mismo acumulando polvo en el garaje de mis padres. Mis padres, Joyce y Harold, tienen una visión retorcida del mundo según la cual Kyle se lo merece todo porque es sensible y necesita apoyo, mientras que se espera que yo financie su estilo de vida porque soy fuerte y exitosa. Traducción. Me dejé la piel construyendo una consultora tecnológica mientras Kyle se debatía entre proyectos fallidos que yo financié. La doble moral no se detuvo después de la universidad. Cuando empecé mi negocio hace 7 años, les pedí a mis padres un pequeño préstamo de $10,000 para cubrir los gastos iniciales. Tenía un plan de negocio sólido, cartas de intención de clientes potenciales, todo. Mi padre me miró como si le hubiera pedido que robara un banco y me dijo que no podían simplemente repartir dinero, que necesitaba valerme por mí mismo, que si el negocio fracasaba, lo perderían todo. 2 meses después, Kyle decidió que quería abrir un food truck. Sin plan de negocios, sin experiencia en servicio de comida, solo una vaga idea sobre sándwiches de queso a la plancha artesanales. Mis padres le dieron $15,000 sin pestañear. El food truck duró 3 meses antes de que Kyle se aburriera y se fuera. Terminé comprándole el food truck por $8,000 solo para que mis padres no perdieran toda su inversión. Todavía está estacionado detrás de mi edificio de oficinas y lo uso para eventos de la empresa. Kyle le dice a la gente que le inspiró mi éxito. Y luego está Ashley, mi esposa durante 10 años, la mujer que supuestamente me amaba, que me besó al despedirme esta mañana y me dijo que me vería en casa de mis padres para cenar, la mujer en la que confiaba todo. Nos conocimos en la universidad, en una de esas situaciones tan cursis donde derramó café sobre mi portátil en la biblioteca. Me enfadé hasta que levanté la vista y la vi allí de pie, disculpándose sinceramente, ofreciéndose a pagar las reparaciones. Empezamos a hablar. Era dulce, divertida, ambiciosa, estudiaba comunicación y soñaba con trabajar en relaciones públicas. Me enamoré perdidamente, le propuse matrimonio 2 años después y aceptó sin dudarlo. La boda fue pequeña,
Y mis padres se quejaron de que no era lo suficientemente elegante, de que debería haber gastado más para que Ashley se sintiera especial, aunque ya había gastado $30,000 que había ahorrado durante mi primer año al frente de mi negocio. Kyle fue mi padrino. Se emborrachó en la recepción y se insinuó con 3 damas de honor de Ashley, y todos se rieron, pensando que Kyle era Kyle. Al principio, nuestro matrimonio iba bien. Ashley me apoyó mientras construía el negocio, o al menos eso creía yo en aquel momento. Ella se quedó en casa, estudió su posgrado en marketing, que yo le pagué, y se encargó de la casa mientras yo trabajaba 80 horas a la semana, viajaba constantemente para atender a los clientes y hacía lo que fuera necesario para que el negocio prosperara. Y así fue. En 5 años, tenía 20 empleados y unos ingresos de 7 cifras. Ashley terminó su carrera, pero nunca se dedicó a trabajar, diciendo que quería centrarse en formar una familia, y ahí fue donde todo se complicó. Intentamos tener un bebé durante 3 años, 3 largos años llenos de pruebas de embarazo negativas, visitas al médico y especialistas en fertilidad. Ashley lo pasó mal, más que yo, para ser sincera. Todos los meses, cuando le llegaba la regla, se encerraba en el baño y lloraba durante horas. Intenté apoyarla, diciéndole que éramos suficientes, que un bebé llegaría cuando estuviera destinado, que podíamos explorar otras opciones si lo necesitábamos. Pero la presión de mi familia lo empeoró todo. En cada cena familiar, mi madre comentaba, preguntándole a Ashley con ese tono de falsa compasión, «Sigue sin haber noticias». Y luego añadía, «Sabes, no te estás haciendo más joven. Quizás deberías esforzarte más». Esforzarte más. Como si Ashley no estuviera ya tomando hormonas que la enfermaban, controlando cada ciclo y haciendo todo lo humanamente posible. Kyle, por supuesto, lo empeoraba bromeando sobre lo fértil que era y que debía tener cuidado porque los bebés simplemente surgían a su alrededor. Mis padres se reían. Ashley se excusaba para ir al baño. Y con el tiempo, empecé a rechazar algunas cenas familiares solo para ahorrarle la humillación. Fue entonces cuando mi madre empezó a llamarme egoísta por anteponer a mi esposa a mi familia. Hace unos 6 meses, las cosas cambiaron con Ashley. Parecía más tranquila, menos estresada por el tema del bebé. Empezó a pasar más tiempo en el gimnasio, haciéndose la manicura, sonriendo al teléfono. Me dije a mí misma que por fin aceptaba que tal vez tener hijos no era lo nuestro y que volvía a centrarse en sí misma. Sinceramente, me sentí aliviada y pensé que estábamos volviendo a ser solo nosotras. Mirando hacia atrás ahora, todas las señales estaban ahí. Los grupos de estudio nocturnos para una clase que ya había terminado. Los viajes de chicas de fin de semana en los que Kyle, casualmente, también faltó por la nueva lavandería. Definitivamente no la compare. Pero confíe en ella. Confíe en mi hermano. Confié en que mi familia no me traicionaría de la peor manera posible. Demuestra lo que sé. Así que imagínense esto. Cena de domingo en casa de mis padres. Nada inusual. Mamá preparó su famoso asado. Papá abrió una botella elegante para celebrar la última idea de negocio de Kyle que inevitablemente necesitaría mi chequera. Una reunión familiar normal. En cuanto entré, sentí que algo no encajaba. Ashley y Kyle estaban sentados uno al lado del otro, lo cual era extraño porque Ashley solía sentarse a mi lado. Mamá estaba ajetreada en la cocina con una sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago. Y papá no me miraba. «Siéntate, Nathan», dijo mamá, señalando la silla frente a Ashley. «Tenemos algo importante que hablar». Me senté y fue entonces cuando miré a Ashley con atención. Tenía un brillo radiante y su mano se deslizaba constantemente hacia su estómago de forma protectora, y mi cerebro empezó a conectar puntos. No quería conectar. «Nathan», mamá empezó a cortar tranquilamente su carne asada como si fuera a hablar del tiempo. «Tenemos que hablar de tu matrimonio». Miré a Ashley, pero ella tenía la vista fija en su plato. «Tu hermano y Ashley están enamorados». Mamá continuó, con un tono completamente natural. «Está embarazada de 4 meses del bebé de Kyle. Quieren estar juntos, y creemos que lo más maduro es que te hagas a un lado con elegancia». Las palabras me impactaron como un tren de carga, y me reí. Una de esas risas de asombro e incredulidad que suenan casi desquiciadas. «Disculpa», Kyle finalmente habló, con voz defensiva. «Nathan, hombre, no planeamos esto. Simplemente sucedió. Siempre estás trabajando, siempre viajando. Ashley necesitaba a alguien que estuviera ahí para ti. Ella, durante meses», repetí, con la voz distante, «incluso para mí. Llevas 4 meses durmiendo con mi mujer».
Más tiempo, dijo Cahill con un deje de satisfacción engreída en la voz. Casi un año, en realidad, pero lleva 4 meses embarazada. Ashley seguía sin mirarme. Simplemente se sentaba a picotear su comida y dejaba que Cahill hablara por ella. Me volví hacia mis padres, esperando indignación, esperando que mi madre le gritara a Cahill por traicionarme. Pero en cambio, con calma, dio un sorbo a su bebida y me miró como si estuviera siendo irrazonable. Nathan, piénsalo con lógica, dijo. Eres un hombre de carrera. Has construido una empresa exitosa. Puedes sobrevivir solo. Cahill necesita estabilidad. Necesita una familia y a este bebé. Este es mi nieto, mi sangre. Yo también soy de tu sangre, dije, alzando la voz. Ashley es mi mujer. Técnicamente, dijo papá finalmente sin siquiera levantar la vista del plato. Pero el matrimonio se acabó, ¿no? Llevan meses distanciándose. Todos lo hemos visto. Cahill la hace feliz. Míralos. Meyer. Cahill ahora tenía el brazo alrededor de Ashley. Ella estaba inclinada hacia él, con la mano en ese pequeño bulto que no había notado porque llevaba semanas trabajando a tiempo parcial para pagar la vida de todos. Las náuseas eran abrumadoras. Tenemos que hablar de logística. Mamá continuó, como si estuviéramos planeando unas vacaciones. Cahill no puede mudarse a un piso de alquiler con un bebé en camino. Necesita estabilidad. Creemos que lo mejor es que te mudes a ese piso del centro que tienes. The jail's la casa Kawhi Ashley. Me quedé boquiabierta. ¿Quieres que les dé mi casa? Es la casa de Ashley. 2, dijo mamá con desdén. Bienes gananciales y todo eso. Además, tienes mucho dinero. Puedes comprar otra. No, si es codicioso, Nathan. ¿Codicioso? La palabra resonó en mi cabeza. Había pagado la hipoteca de mis padres hacía 3 años. Les compré sus coches. Financié los 5 negocios de Cahill, que fracasaron. Pagué el posgrado de Ashley y fui codicioso a querer conservar mi propia casa. La casa está en un distrito escolar excelente, añadió mamá. Cerca de nosotros para que podamos ayudar con el bebé. Tiene sentido. Me levanté tan rápido que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Siéntate, ordenó mamá. Aún no hemos terminado. He terminado, dije, cogiendo las llaves. Esto es una locura. Si sales por esa puerta, dijo Cahill, bajando la voz a lo que probablemente pensó que era un tono intimidante, estás demostrando exactamente por qué Ashley te dejó. Te importan más tus bienes que tu familia. Eres frío, Nathan. Siempre lo has sido. Me importa la lealtad, dije con la voz temblorosa. Me importa que mi mujer lleve un año acostándose con mi hermano mientras yo pagaba todas sus facturas. Baja la voz. Mamá susurró. ¿Qué pensará la gente? Los miré de verdad. Mis padres orquestando esta traición como si fuera una especie de fusión. Cahill sonriendo con suficiencia porque finalmente obtenía lo que creía merecer. Ashley seguía en silencio, seguía negándose a mirarme a los ojos. No te voy a dar la casa, dije claramente. Y no voy a darle a Ashley el divorcio sin luchar. Sí, lo harás, dijo mamá con seguridad. Porque si no lo haces, perderás a esta familia para siempre. Haz lo correcto, Nathan. Sé una persona mayor por una vez. Salí. No corrí. No di un portazo. Simplemente me fui con la poca dignidad que me quedaba. El camino a casa fue borroso. Seguí repasando la escena, buscando el momento en que esto se convirtiera en una broma de mal gusto. Pero no era una broma. Mi esposa estaba embarazada del bebé de mi hermano y mis padres pensaron que debería entregar mi casa y seguir adelante. Cuando llegué a la casa que compré, que había renovado yo mismo, me quedé sentado a la entrada un rato. Las luces estaban apagadas dentro. El auto de Ashley seguía en casa de mis padres. Este era mi espacio. De repente se sintió como la escena de un crimen. Entré y comencé a buscar. No sé qué buscaba exactamente, pero necesitaba pruebas de que esto era real. En su mesita de noche encontré un joyero que nunca había visto antes. Dentro había una pulsera de dijes de plata que no le compré. Cada dije contaba una historia de la que no formaba parte. Un zapatito de bebé, un corazón con 2 iniciales, K.I.A. En la basura del baño, enterrada bajo pañuelos, había una prueba de embarazo positiva de meses atrás basada en la fecha garabateada en el rapero. Su armario reveló más secretos. Ropa nueva con las etiquetas aún puestas. Marcus Cars K definitivamente no compare. Un recibo metido en una caja de zapatos para una cena romántica en el mejor restaurante de la ciudad.
Fechado hace 3 meses. Había estado en San Francisco ese fin de semana para una reunión con un cliente. En su portátil, que había dejado abierto en la encimera de la cocina, encontré hilos de correos electrónicos entre ella y Kyle que se remontaban a 14 meses atrás. Líneas de asunto como no puedo esperar a verte y anoche fue increíble y cuándo se lo vas a decir las leí todas. Cada una de ellas torturándome con detalles que no necesitaba saber. Se enrollaron por primera vez en la fiesta de aniversario de mis padres el año pasado. Estuve allí toda la noche completamente ajeno a ellos. Se escabulleron mientras hablaba con mi tío sobre estrategias de inversión. La aventura se intensificó rápidamente después de eso. Mis viajes de negocio se convirtieron en sus oportunidades. Las cenas familiares se convirtieron en juegos previos. Enviaban mensajes de texto sentados frente a mí haciendo planes para más tarde. Me senté en nuestra cama, mi cama ahora, supongo, e intenté procesar todo. 10 años de matrimonio, 10 años de construir una vida juntos, y ella había estado con Kyle durante uno de esos años. ¿Cuántas cenas familiares había presenciado mientras se reían de mí? ¿Cuántas veces había pagado por el último fracaso de Kyle mientras se acostaba con mi esposa? Mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de mi madre. Nathan, no seas dramático. Vuelve para que podamos hablar de esto como adultos. Estás lastimando a Kyle. Él está muy susceptible con esto. Ashley está llorando. Necesita apoyo ahora mismo. Bloquee su número. Entonces, Kyle, hermano, sé que esto es difícil, pero Ashley y yo estamos enamorados. Amor verdadero. Lo entenderás algún día. Bloqueo. Ashley, por fin. Nathan, por favor. Necesitamos hablar. Nunca quis lastimar. Simplemente sucedió. Kyle estaba allí cuando tú no estabas. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Me estaba culpando por su infidelidad. Clásico. No respondí. Solo puse mi teléfono en silencio y abrí mi portátil. Primera llamada. Mi abogado dejó un mensaje de voz que necesitaba verlo a primera hora del lunes por la mañana. Segunda llamada. Mi contador. El mismo mensaje. Tercera llamada. Mi mejor amigo, Sam, que resultó ser un abogado de derecho familiar. Sam contestó al segundo timbre. Nathan, ¿qué pasa? Lucani to do. La cena. El embarazo. Mis padres me exigen que entregue mi casa. Guardó silencio durante un largo rato. Nathan, necesito que me escuches con mucha atención, dijo. No salgas de esa casa. No firmes nada. No te metas con ninguno de ellos. Voy ahora mismo y vamos a armar un caso que los destruirá. No quiero venganza, dije, pero incluso mientras lo decía, supe que era mentira. Sí, la quieres, Sam dijo, y deberías. Lo que están haciendo no es solo cruel, es fraude. Si intentan presionarte para que entregues bienes, eso es coerción financiera. Podemos usar esto. Déjame ayudarte. Sam apareció una hora después con un maletín y una grabadora de voz digital. Pasamos las siguientes 4 horas revisándolo todo. Finanzas, escrituras, mensajes de texto, todo. Esto es lo que sabemos, dijo Sam, tomando notas. La casa está solo a tu nombre. La compraste antes de casarte con tu propio dinero. En la mayoría de los estados, eso la convierte en propiedad separada. El nombre de Ashley está en la refinanciación de la hipoteca de hace 2 años. Dije, ¿contribuyó a los pagos? No, yo paid the due. Estaba en la universidad. Sam sonrió con tristeza. Mejor aún, podemos argumentar que no tiene ninguna reclamación legítima. Y si lleva 1 año engañándome, podemos pedir un divorcio por culpa. Eso significa que no se lleva nada. ¿Y mis padres? ¿Y ellos? No tienen ninguna capacidad legal en tu matrimonio. Pero si han estado facilitando la aventura, si te han estado presionando para que cedas propiedades, podemos explorar las denuncias por acoso. Como mínimo, los cortamos por completo. Asentí. La impresión se estaba disipando, reemplazada por un cálculo frío. Quiero auditarlo todo, dije. Cada dólar que les he dado, cada negocio que financié para Kyle, cada factor que he paid. Quiero que todo quede documentado. Sam sonrió. Ahora estás pensando como un abogado. Documenta todo. Graba cada conversación. No borres ningún mensaje. Te están dando las pruebas para que los entierres. El lunes por la mañana, estaba en el despacho de mi abogado a las 8. Al mediodía, había solicitado divorcio, alegando adulterio. A las 2, había congelado todas las cuentas conjuntas. A las 4, les había enviado cartas de cese y desistimiento a mis padres exigiéndoles que dejaran de contactarme sobre bienes conyugales.
Asley me llamó 17 veces ese día. No contest. Caín me envió un largo mensaje de texto sobre cómo estaba exagerando y arruinando la felicidad de todos. Le hice una captura de pantalla a mi abogado. Mamá dejó un mensaje de voz llamándome egoísta y desagradecida. Lo guardé. Esa noche, cambié las cerraduras de mi casa. Todas. El código del garaje, la puerta principal, la puerta trasera, todo. Alrededor de la medianoche, Asley apareció con Kyle. Los observé desde mi cámara de seguridad, de pie en el porche probando llaves que ya no funcionaban. Nathan, gritó Asley, golpeando la puerta. Esta también es mi casa. No pueden dejarme afuera. Llamé a la policía. Les dije que mi esposa arreglada y su pareja estaban invadiendo la propiedad privada. El operador me preguntó si me sentía amenazado. Dije que sí. 2 patrullas aparecieron en 10 minutos. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo los oficiales hablaban con Asley y Kyle. Ella lloraba, señalando la casa, probablemente explicando lo irrazonable que estaba haciendo. Un agente vino a la puerta. Abrí con mi abogado en el altavoz de teléfono. «Señor, ¿es esta su residencia?», preguntó el agente. «Sí, solo la mía. Mi nombre es el único que aparece en la escritura. Su esposa afirma vivir aquí. Lo hizo. También cometió adulterio con mi hermano y solicité el divorcio. Aquí está la documentación». Le entregué copias de la documentación. Las leyó y luego volvió a mirar a Asley y Kyle. «M, tiene que salir de la propiedad», le dijo a Asley. «Este es un asunto civil. Tendrá que resolverlo en los tribunales. Pero mi ropa está ahí. Mis cosas». El agente me miró. Asentí. «Puede recuperar sus objetos personales mañana con escolta policial». Después de tener la oportunidad de documentar que es suyo y que es mío, la cara de Asley se arrugó. Kyle intentó discutir, pero el segundo agente lo calló. «Tiene que irse ahora o lo arrestarán por allanamiento». Los vi alejarse en el destartalado sedán de Kyle, el que le había ayudado a comprar el año pasado. Al día siguiente, Asley regresó con 2 agentes y mi madre. Ya había guardado toda la ropa y los objetos personales de Asley en cajas, todo lo que había traído al matrimonio, los materiales de su posgrado, sus joyas, la pulsera con dijes que Kyle le regaló. «¿Y los muebles?», preguntó mi madre, mirando mi sala. «Lo compré todo», dije con calma, «antes de casarnos. Es mío. La ley dice que esto es mi propiedad privada, comprada con mis bienes prematrimoniales». La interrumpí. Mi abogado lo confirmó. «Puede llevarse cualquier cosa que pueda demostrar que compró con su propio dinero». Asley miró alrededor de la casa, el sofá que había ahorrado durante meses para comprar, la mesa de comedor que había refinanciado con una venta de bienes, el televisor que había recibido como bono del trabajo. No era suya. «Esto es cruel», susurró. «Lo que es cruel es acostarse con mi hermano durante un año», dije. «Lo que es cruel es dejarme pagar tus préstamos estudiantiles mientras planeabas irte. Toma tus cajas y vete». Se fue con 3 cajas de ropa y algunos libros. Eso fue todo. 10 años de matrimonio, reducidos a 3 cajas de cartón. Mi madre se quedó después de que se fuera la policía. «Nathan, te estás equivocando. Dijo que la familia lo es todo. No puedes dejarnos solos. Mírame. ¿Y el bebé? Ese es tu sobrino o sobrina. Ese es el problema de Kyle, no mío. Te criamos mejor que esto». Me reí. De verdad que me reí. «Me criaste para ser una chequera». Bueno, la chequera está cerrada para siempre. Te arrepentirás de esto cuando nos vayamos, dijo con voz temblorosa. «Lo único que lamento es no haber hecho esto hace años». Se fue. Cerré la puerta con llave. Durante las siguientes semanas, mi abogado, un tipo llamado Thomas, que se especializaba en divorcios con grandes patrimonios, hizo magia. Descubrimos que Asley había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre hace 2 años y la había agotado en compras aleatorias. Eso fue fraude. Descubrimos que Kyle me había pedido prestado $70,000 a lo largo de los años para negocios que nunca se materializaron. Todo documentado en transferencias bancarias con notas como la del restaurante de Kyle y la idea de la aplicación de Kyle. Pero empeoró. Thomas contrató a un contador forense que revisó todos los registros financieros con lupa. Lo que encontramos fue asombroso. Asley había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta durante más de un año. Pequeñas cantidades al principio, 200 por aquí, 300 por allá. Nada que yo hubiera notado con las entradas y salidas de dinero para gastos de la empresa, pero sumaban más de $40,000 transferidos a una cuenta que desconocía.
Esa cuenta era propiedad conjunta de Asley y Kyle. Llevaban mucho tiempo planeándolo, acumulando ahorros con mi dinero mientras planeaban quedarse con mi casa. Dos tomas también descubrieron que Kyle había usado mi número de la Seguridad Social para solicitar préstamos comerciales. Dos de ellos, por un total de $90,000, fueron aprobados. Los negocios quebraron en cuestión de meses y los préstamos quedaron en mora. Mi historial crediticio se había visto gravemente afectado y no tenía ni idea de por qué hasta que Thomas descubrió el papeleo. Esto no es solo infidelidad, dijo Thomas, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias. Esto es abuso financiero y fraude sistemático. Estamos hablando de cargos penales y quieren denunciarlos. Quería denunciarlos. Recopilamos cada recibo, cada pago, cada transacción financiera que mostraba un patrón claro. Yo financié toda su vida mientras ellos me traicionaban. Thomas presentó mociones por todo. Cargos de fraude contra Asley, procedimientos de cobro contra Kyle, declaraciones financieras de mis padres que demuestran que les di más de $300,000 en la última década. Van a luchar contra esto. Thomas me lo advirtió. Que lo hagan. Tengo recibos de todo. El proceso de divorcio fue brutal. El abogado de Asley intentó argumentar que se merecía la mitad de todo porque apoyaba mi carrera administrando la casa. Thomas lo desmontó en el tribunal. Demostró que teníamos un servicio de limpieza que yo pagaba, que yo cocinaba, que la gestión de Asley consistía en gastar mi dinero en estudios de posgrado y gastos personales. Luego sacó a relucir la aventura. El abogado de Asley intentó argumentar que era irrelevante. El juez no estuvo de acuerdo. Señora Wilson, dijo el juez, mirándola por encima de sus gafas. Usted tuvo una aventura extramatrimonial con el hermano de su marido. Se embarazó del hijo de Paramorse estando aún casada. Estos hechos son absolutamente relevantes para las cuestiones de manutención conyugal y división de bienes, exclamó Asley. El juez no se inmutó. Kyle se presentó a una audiencia intentando apoyar a Asley. Grave error. Thomas le notificó los documentos allí mismo en el juzgado. Una demanda por los $70,000 que me debía, más intereses. No puedes hacer esto, gritó Kyle. Eso fue un regalo. Tus mensajes de texto dicen lo contrario, respondió Thomas con calma. Prometiste específicamente devolverlo cuando tus negocios prosperaran. Ninguno lo logró. Hora de pagar. Kyle no pudo pagar. Obviamente, se declaró en bancarrota al mes. Mis padres intentaron intervenir, llamando a la oficina del juez para quejarse de mi comportamiento vengativo. Eso les valió un sermón por contacto inapropiado y casi hizo que mi madre fuera declarada en desacato. La sentencia final de divorcio llegó 3 meses después. Asley no recibió nada, ni pensión alimenticia, ni división de bienes, nada. El juez determinó que su adulterio y fraude invalidaban cualquier reclamación que pudiera haber tenido. Se le ordenó pagar la deuda de la tarjeta de crédito que había incurrido fraudulentamente. Se le ordenó a Kyle pagar la manutención del bebé que no era mío. A mis padres se les ordenó mantenerse alejados de mí. Había obtenido una orden de alejamiento después de... Mamá apareció en mi oficina gritando. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, solo me sentí cansada. Las consecuencias fueron espectaculares. Kyle y Asley se casaron en una ceremonia rápida en el juzgado. Sin recepción, sin luna de miel. Se mudaron a casa de mis padres porque ninguno podía pagar el alquiler. Vivir juntos destruyó cualquier fantasía que hubieran construido durante la aventura. Resulta que andar a escondidas es mucho más emocionante que la vida doméstica real. Mi primo Mike, el único familiar con el que todavía hablo, me mantuvo al tanto del desastre. Say Pauline Constantment. Me lo contó un día tomando un café. Asley esperaba que Kyle la mantuviera como tú. Pero Kyle está arruinado. Ni siquiera puede pagar su propia factura de teléfono sin pedirle dinero a tu mamá. Y mis padres lo aceptan. Mike se rió. Son miserable. Tu papá tuvo que volver a trabajar a tiempo parcial a los 67 años porque no puede mantener a 2 adultos y un bebé con sus ahorros para la jubilación. Tu mamá se queja constantemente de que Asley deja pañales sucios por todas partes y se come toda su comida. La inyección en Fredera fue real. Kyle intentó conseguir un trabajo, varios trabajos. En realidad, su currículum era un cementerio de empresas fallidas y vacantes sin empleo. Nadie quería contratar a un hombre de 29 años, sin experiencia laboral real y con antecedentes penales por fraude. Ah, sí, presenté cargos por robo de identidad. Kyle fue condenado, recibió 2 años de libertad condicional
y tuvo que pagar una indemnización. Como no podía pagar, el tribunal le embargó el salario de cualquier trabajo que pudiera conseguir. Terminó trabajando en un restaurante de comida rápida por el salario mínimo. El mismo tipo que solía presumir de ser demasiado emprendedor para un empleo tradicional, ahora preguntaba a la gente si querían papas fritas con eso. Asley, por su parte, descubrió que ser ama de casa no es el estilo de vida lujoso que había imaginado cuando vives en casa de otra persona sin dinero. Había pasado de comprar en boutiques de lujo a recortar cupones. Mi madre, quien había orquestado todo este desastre, estaba viviendo su propia pesadilla. Se había imaginado siendo la abuela cariñosa, organizando cenas familiares donde todos celebraban el amor de Kyle y Asley. En cambio, estaba criando a otro hijo en 65 mientras su hijo y su nuera peleaban por dinero y la culpaban de arruinarles la vida. Porque la cuestión es que Asley también le fue infiel a Kyle, igual que me fue infiel a mí. Asley le fue infiel a Kyle, me contó Mike, tomando un café 6 meses después del divorcio con el mismo entrenador personal de su gimnasio. La prueba de ADN demostró que el bebé tampoco es suyo. Casi me dio pena por Kyle. Casi. Lo perdió. Mike continuó. Apareció en casa de tus padres gritando. Intentó echar a Asley. Ella llamó a la policía. Lo arrestaron por problemas domésticos. La revelación del ADN fue la bomba atómica. Kyle destruyó su relación conmigo. Arruinó su vida y se endeudó. Todo por un bebé que ni siquiera era suyo. Mis padres se quedaron con una nuera que no soportaban, un nieto que no era su pariente genético y un hijo que los culpaba por fomentar la relación desde el principio. Lo bueno es que yo no tuve que hacer nada. Se destruyeron a sí mismos. Suena a desastre. Tu madre sigue preguntando. Me pidió que hablara contigo. Cree que si pregunto, los ayudarás. ¿Qué le dijiste? Le dije que ya terminaste. Algunos puentes que una vez se quemaron se convirtieron en cenizas. Mike Aaron Bune Tipo. Unos 8 meses después de finalizar el divorcio, la salud de papá dio un vuelco. Años de estrés por trabajar después de la edad de jubilación, por albergar a 2 hijos adultos que se odiaban, por ver a su hijo de oro fracasar estrepitosamente, lo alcanzaron. Tuvo un infarto un martes por la mañana, sobrevivió, pasó una semana en el hospital y volvió a casa más débil que antes. Mi madre me llamó desde el hospital. Dejé que saltara el buzón de voz. Nathan, y es tu madre. Tu padre tuvo un infarto. Pregunta por ti. Por favor. Sean cuales sean los problemas que tengamos, sigue siendo tu padre. Por favor, ven. Borré el mensaje. Llamó 7 veces más ese día. Bloqueé su número. Kyle lo intentó después, dejando un mensaje de voz que, de alguna manera, logró ser a la vez suplicante y acusador. Nathan, papá está en el hospital. Tío, te necesita. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero es nuestro padre. No puedes simplemente abandonar a la familia cuando las cosas se ponen difíciles. No eres así. Me reí de eso. Kyle sermoneándome sobre abandonar a la familia. El mismo Kyle que me robó a mi esposa. La ironía era casi hermosa. No fui al hospital ni envié flores con una tarjeta que decía, te deseo una pronta recuperación. Professional. Impersonal. Listo. Papá volvió a casa del hospital, pero nunca se recuperó del todo. Mike dijo que se pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su sillón, viendo la televisión mientras la casa se desmoronaba a su alrededor. Asley y Kyle peleaban en una habitación, el bebé lloraba en otra. Mi madre se estresaba al máximo intentando controlarlo todo. El hombre que me dijo que necesitaba aprender el valor del trabajo duro ahora, veía a su hijo mimado trabajar en un restaurante de comida rápida, mientras vivía en el sótano de su casa con una esposa que no lo soportaba. 6 meses después, papá sufrió otro infarto. A este no sobrevivió. Mike me llamó para avisarme. No me preguntó si iría al funeral. Ya sabía la respuesta. ¿Vas a ir al funeral? Me lo preguntó de todos modos. No. Tu madre pregunta por ti. Puedes seguir preguntando. No fui. Envié flores con una tarjeta que decía, condolencias a la familia. Professional. Distant. Listo. Una parte de mí se sentía mal por eso. Papá no era el peor padre del mundo. Me enseñó a cambiarme de ropa, me ayudó con la tarea de matemáticas, se presentó a algunos de mis partidos de béisbol, pero también había elegido a Kyle antes que a mí en cada oportunidad. Había permitido sus fracasos y se había quedado en silencio mientras mi madre exigía que le diera mi esposa y mi casa a mi hermano. En algún momento, ser un buen padre en los pequeños momentos no compensa ser un padre terrible en los momentos importantes.
Mamá le intentó una última vez después del funeral. Se presentó en mi edificio de oficinas. De alguna manera, logró pasar la seguridad. Parecía vieja, frágil, el tipo de fragilidad que se supone que te hace olvidar cuánto te lastimaron. Nathan dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, lo siento, tu padre se ha ido. Caín no me habla después de todo el asunto de Ashley. Estoy sola. Soy tu madre. Por favor, no me abandones. Me quedé allí en el vestíbulo de mi oficina, con mi asistente rondando cerca, con aspecto incómodo. Tú me abandonaste primero, dije en voz baja. En esa mesa, tú, elegiste a Kyle y a Ashley. Me llamaste codicioso por querer conservar mi propia casa. Permites que me traicionaran. Ahora no puedes volver porque tu plan fracasó. Cometí un error. Intentaba ayudar a mis dos hijos. No, interrumpí. Intentabas mantener el control. Me veías como un recurso, no como un hijo. Y cuando te corté el dinero, de repente dejé de valer para ti. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuándo es mi cumpleaños, mamá? Parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Cuándo es? Insistí. Dudó. Julio, 14 de marzo. Tengo 32 años y mi madre no sabe cuándo nací. La realidad se cernía entre nosotros. Pero es el cumpleaños de Kyle, continué, porque le organizabas una fiesta todos los años. Sé cuándo nacía Ashley porque me llamaba semanalmente con las novedades. Conozco cada detalle de sus vidas porque nunca dejaste de hablar de ellos. Pero no sabes datos básicos sobre mí porque nunca te preocupaste por aprender. Nathan, ¿sabes a qué me dedico? No solo a la consultoría tecnológica. ¿Sabes de verdad a qué se dedica mi empresa? Silencio. ¿Sabes cuál es mi comida favorita? El nombre de mi mejor amiga. Las últimas vacaciones que tomé. Más silencio. No sabes nada de mí, salvo el saldo de mi cuenta bancaria. Y ahora que la cuenta está cerrada, no te sirvo para nada. Estás cometiendo un error. La familia lo es todo. Pensé en Sam, que me ayudó con el divorcio sin pedirme nada. Pensé en mi equipo de trabajo, que celebró mi cumpleaños incluso cuando intenté mantenerlo en secreto. Pensé en Mike, que me mantuvo cuerdo durante todo esto. Tienes razón. Dije que la familia lo es todo. Por fin encontré la mía y tú no estás en ella. Seguridad la escoltó fuera. Intentó llamar varias veces más durante los meses siguientes. Dejó mensajes de voz sobre cómo Caín se había mudado, cómo Ashley se había mudado de vuelta a casa de sus padres en otro estado, cómo estaba sola en esa casa enorme con recuerdos de lo que podría haber sido. Nunca le devolví la llamada. Al final, Mike me dijo que había vendido la casa. No podía permitírselo con la pensión de papá y la seguridad social. Se mudó a un pequeño apartamento en una comunidad para personas mayores. Lo último que supe fue que les estaba contando a los otros residentes sobre su exitoso hijo que vive fuera del estado y su hijo con problemas a quien está tratando de ayudar. En su versión de los hechos, yo era el villano que abandonó a la familia. Kyle era la víctima que necesitaba ser rescatada. Algunas personas nunca aprenden. Me lancé a trabajar después de todo esto. Crecí mi negocio un 40% en un año. Contraté a más gente. Dejé de financiar los sueños de nadie más que los míos. Aproximadamente un año después del divorcio, me encontré con Ashley en una cafetería. Parecía agotada. Ojeras, el cabello recogido en una coleta desordenada, el bebé atado a su pecho en uno de esos portabebés. Me vio y se congeló. Asentí cortésmente y pasé junto a ella para pedir mi café. Nathan llamó. Me giré. ¿Podemos hablar, por favor? Lam Meyer. ¿En serio? Lam Meyer. Esta mujer a la que había amado durante 10 años. Esta extraña que destruyó mi confianza. No, dije simplemente. Lo siento, sé que la Craig. Kyle y yo ya no estábamos juntos. Él no podía soportar que el bebé no fuera suyo. Estoy sola. Estoy pasando apuros. La asistencia del gobierno apenas cubre nada. Solo necesito a Ashley. La interrumpí con suavidad. No me importa. Su rostro se arrugó. Pero estábamos casados. Tuvimos una vida juntos. Siempre fuiste tan generoso. Siempre ayudando a la gente. ¿No puedes ayudarme? Solo por esta vez. Por los viejos tiempos. Pasaste un año acostándote con mi hermano mientras yo pagaba tus cuentas. Intentaste quitarme mi casa. Mi Estefaced. No hay viejos tiempos que valga la pena recordar. Cometí un error. Estaba confundida. Cal me manipuló. Cal no te manipuló a ti. Dije,
Ambos son adultos que tomaron decisiones. Ahora pueden vivir con esas decisiones. Por favor, Nathan, tengo un bebé que alimentar. Entonces consíganse un trabajo. Tienen un título de posgrado que yo pagué. Úsenlo. Tomé mi café y me fui mientras ella se quedaba allí llorando. El Nathan de antes se habría quedado, le habría extendido un cheque, se habría sentido culpable durante semanas. El Nathan de ahora siguió caminando y no miró atrás. Han pasado 2 años desde aquella cena. Me vi bien. Mejor que bien. De hecho, el negocio va viento en popa. Compré una casa en las montañas, lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos. Estoy saliendo con alguien, Elena. Es diseñadora gráfica a la que conocí en una conferencia. Llevamos 8 meses juntos y no sabe nada de mi dinero. No le importa. Le gusta que sea manitas en casa, que pueda arreglar su portátil cuando se estropea, que la haga reír. Vamos con calma. Y por primera vez en mi vida adulta, no me preocupa que me utilicen. Conoció a Mike el mes pasado. Se llevaron de maravilla. Me preguntó por qué Mike era el único familiar del que había oído hablar. Le dije la verdad. Le conté todo sobre Ashley y Kyle, sobre mis padres, traición, sobre elegirme a mí misma por una vez. No me juzgó, solo me tomó de la mano y dijo, bien por ti. Hay gente que no merece tener acceso a tu vida. Fue entonces cuando supe que era diferente. La semana pasada, Mike me llamó con noticias. Arrestaron a Kyle por fraude de seguros. Intentó presentar una reclamación falsa después de que le robaran el coche. El coche que yo había avalado hacía 3 años y que aún debía pagos. Me llamó desde la cárcel. Mike dijo, quería que te pidiera dinero para la fianza. ¿Qué dijiste? Me reí y colgué. Eso es lo que pasa con ser el cajero automático de la familia durante tanto tiempo. Cuando finalmente cierras la cuenta, la gente se desespera. Lo intentan todo. Culpa, amenazas, historias tristes, emergencias médicas. Pero una vez que los ves como realmente son, una vez que entiendes que nunca te valoraron más allá de tu saldo bancario, se vuelve sorprendentemente fácil decir que no. Kyle se enfrenta a una pena de cárcel real ahora. El juez no fue comprensivo con un reincidente con antecedentes de fraude financiero. La última vez que Mike supo de él era que estaba considerando un mínimo de 18 meses. Ashley regresó a su estado natal con el bebé, trabaja como recepcionista en una clínica dental y vive con sus padres, quienes están igual de emocionados con la situación. Borró todas sus redes sociales después de que personas de nuestro antiguo círculo no pararan de comentar sobre el drama. Mi madre todavía vive en ese pequeño apartamento. Mike dice que está amargada y le dice a cualquiera que la escuche que sus hijos la abandonaron en su momento de necesidad. Nunca menciona su papel en la destrucción de las relaciones de sus 2 hijos. Nunca reconoce que es la artífice de su propia soledad. Yo no. Siento lástima por ellos. Pagué mi deuda. Financié sus vidas durante años mientras me trataban como si fuera una conveniencia. Cuando finalmente me defendí, me llamaron cruel. Chicos, estamos muy cerca de llegar a los 3,000 suscriptores en este canal. Si aún no están suscritos, consideren suscribirse. Realmente ayuda a alcanzar esa cifra. Gracias por hacer realidad este sueño.